amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar sobre denuncias penales contra los partidos políticos y suspensión en procesos electorales. Por tal razón, nos encontramos con el penalista Carlos Caro. Para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, para que nos comente, por favor, qué significa esta figura de suspensión a un partido político y si es viable ya en el marco de una convocatoria a elecciones generales. Claro, hay que tener en cuenta de que esta es una petición donde el análisis evidentemente pasa por un tema político y por un tema jurídico, ¿no? Desde el punto de vista político ya varias han opinado, yo me voy a remitir estrictamente a la cuestión legal, ¿no? En el ámbito penal, cuando una organización criminal opera en torno a una persona jurídica, y el partido es una persona jurídica, la ley prevé en el artículo 105 del Código Penal y el artículo 23 de la ley 30.077 de criminalidad organizada, que la Fiscalía puede solicitar al juez que se le imponga con la sentencia, no antes, una medida que puede implicar una multa, una suspensión de actividades o incluso la disolución de la persona jurídica. Eso es con la sentencia. En ese sentido, si nos ponemos en el caso de Fuerza Popular, no existe una sentencia todavía. Exactamente, todavía no existe una sentencia, pero ahí viene el complemento. La ley en paralelo establece en el Código Procesal Penal, el artículo 313, una medida cautelar que lleva el nombre de medidas anticipadas. Eso significa que no hay que esperar a la sentencia, sino que al igual que una detención preventiva, se puede dictar una suspensión de actividades hasta por un plazo de 2 años y medio. Ahora, al igual que en la prisión preventiva, el estándar probatorio es alto. No basta con que el fiscal diga, acá hay una organización criminal, no basta con que el fiscal diga, este partido está tomado por determinadas personas. Es fundamental que el fiscal pruebe en la audiencia que hoy en día ese partido representa un peligro. Es decir, de que en el día de hoy, al año 2020, hay la peligrosidad de que este partido político vuelva, según la teoría del caso del fiscal, reitero, según la teoría del caso del fiscal, vuelva dicho partido a recibir, por ejemplo, presuntos fondos de origen ilícito, financiación ilegal de campaña y procedan a lo que el fiscal considera son actos de lavado de activos. Para poner un ejemplo y que esto quede más claro todavía, ¿no? Imaginemos nosotros que estamos viendo un delito ambiental, una empresa que contamina el medio ambiente. ¿Vamos a esperar 5 o 6 años a que salga la sentencia final? No. La ley prevé la posibilidad de que si hay un establecimiento contaminante que contamina hoy en día, no en el pasado, el juez pueda dictar una medida cautelar de suspensión de actividades de esa planta que contamina. Lo mismo acá. No vamos a esperar la sentencia final, sino vamos a dictar una medida anticipada. Pero al igual que una empresa contamina, tendríamos que probar en este caso que el partido político sigue siendo una herramienta, un arma peligrosa que podría repetir, digamos, los hechos que le están llevando a juzgamiento o a proceso penal, ¿no? Por En lo ese tanto, sentido, no es una prueba sencilla, es una prueba elevada, ¿no? sí, en ese sentido, en el caso específico de Fuerza Popular, ¿el fiscal podría comprobar esto, podría dar estos elementos probatorios? A ver, no se conoce todavía el texto de la petición del fiscal. A nivel de la prensa solamente se han difundido 3 páginas de dicho pedido. Sin embargo, creo que en la narrativa que se va a ver en la audiencia, cuando el juez cite audiencia para analizar este tema, en la narrativa el fiscal tiene que probar no que el señor X o la señora X habrían cometido lavado de activos, sino cómo la organización, la persona jurídica, porque esta es una consecuencia no para los fundadores del partido o los afiliados, una consecuencia para la persona jurídica. El fiscal tiene que probar cómo la persona jurídica hoy, 2020, es una entidad peligrosa que tiene el riesgo de poder repetir los hechos imputados. Es decir, 2 cosas en concreto. 1, recibir fondos de origen ilegal y 2, proceder a realizar actos que el fiscal considera como de lavado de activos, ¿no? Ese tema no ha sido todavía difundido en los medios. Me imagino que el fiscal en su petición lo ha planteado, su petición escrita, y la va a realizar el día de la audiencia.
Bien, no solamente Fuerza Popular es una de las organizaciones políticas que estaría inmersa en este tipo de situaciones, sino también otras organizaciones políticas. ¿Cuáles serían estas? Y de repente han tenido el mismo trato que Fuerza Popular o es diferente. ¿Cómo lo ve usted? A ver, en el caso, por ejemplo, del Partido Nacionalista, donde se está imputando al expresidente Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia, la Fiscalía ha pedido la disolución del partido, pero con la sentencia, no ha pedido una medida anticipada, no ha pedido una cautelar. Lo que está pidiendo el fiscal en el caso de Fuerza Popular es una medida cautelar. Y eso sí es algo inédito en el país, dado que de todas las empresas y personas jurídicas investigadas por el caso Lava Jato, este es el primer caso en el cual se pide una cosa similar, ¿no? Por ese motivo creo que es importante que se transparente la petición y se conozca por qué los fiscales han elegido este caso como el primer caso, cuando hay tantas empresas investigadas, tantas personas jurídicas que habrían participado en presuntos actos de lavado de activos, por qué concretamente al Partido Fuerza Popular se le pide la suspensión de actividades, ¿no? Y eso ya linda, yo creo, con dos aspectos importantes. Por un lado, el principio de igualdad ante la ley, igual trato a los iguales, desigual trato a los desiguales. Si hay otros partidos o empresas que están en la misma situación, los fiscales deberían de pedir exactamente lo mismo. No la disolución con la sentencia, sino la medida anticipada, que es lo que está pidiendo el fiscal de como una cautelar, ¿no? Y en segundo lugar, ya entramos al tema, al escenario político, porque evidentemente, con una convocatoria de elecciones ya en marcha, este tipo de pedidos que podrían implicar que salga de carrera un partido que para bien de algunos y para no tan bien de otros, es un partido que tiene un caudal electoral al punto que el día de hoy tienen una representación congresal, ¿no? Entonces entramos ya ahí a la discusión política sobre si esto enrarece el entorno electoral, con elecciones ya convocadas, etcétera, ¿no? Claro, en ese sentido también nos gustaría analizar cuál sería su relación respecto a las elecciones generales del 2021 que se viene y que si este pedido en contra de Fuerza Popular también limitaría, impediría los derechos de las personas de elegir y ser elegido en nuestro país. Claro, desde luego, en la medida que haya afiliados, hay una expectativa de postulación de este partido en las siguientes elecciones, en la medida que tiene autoridades partidarias, presidente, tesorero, lo que fuera, hay una expectativa de participación electoral y evidentemente una medida de esta naturaleza, con un proceso electoral ya en curso, ya en marcha, puede evidentemente frustrar los legítimos fines políticos que pueda tener la organización, sus partidarios, sus afiliados, etcétera, como cualquier otra, ¿no? Creo que la regla debería de ser exactamente igual para todos, ¿no? Porque en temas de financiamiento ilegal, digo presuntamente porque todavía no hay una sentencia condenatoria, hay muchos partidos que están en una situación similar, ¿no? El propio Partido Nacionalista, que ya tienen incluso una acusación fiscal, es decir, un caso más avanzado que el de Humala y Heredia, no se ha pedido la suspensión, con lo cual el partido podría postular, en teoría, en el año 2021, ¿no? Digamos, el partido Fuerza Social de la señora Villarán está también en una situación semejante, ¿no? El Partido Peruano por el Cambio, que hoy en día se llama Contigo, Conmigo, entonces es un partido que también está siendo supuestamente investigado por hechos similares, entonces tendríamos que pensar de que esta medida o se aplica para todos o no se aplica para ninguno. Bien, Es bueno. la consecuencia lógica del principio de igualdad, ¿no? Será una situación que ya se verá. Lo que sí nos gustaría que puntualicemos ahora, ya para finalizar, es en los plazos, porque este pedido fue dado ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria, pero ya ha sido admitido a trámite, aún no hay fecha para las audiencias, en cuánto tiempo se daría y se sabría si se podría tener una suspensión o no de este partido Fuerza Popular en este caso. A ver, recordemos que el juez a cargo del caso es el que dictó la segunda orden de detención preventiva contra la señora Keiko Fujimori, de modo que es altamente probable que él convoque audiencia y cabe la posibilidad, por el precedente que él ya tiene, que declare fundada la petición del fiscal. O sea, eso está, digamos, dentro del horizonte de las posibilidades legales está. Y como sabemos, ya el juez de la causa tiene una opinión respecto del caso. Él considera que hay acá una organización criminal según el precedente, me estoy refiriendo al
a la detención preventiva número 2 que se dictó contra la señora Fujimori, considera que hay una organización criminal y con eso ya está un paso, digamos, de lo que podría significar una orden de esta naturaleza. En cualquier caso, la primera instancia debiera de convocarse en los próximos días. Si el juez admite la petición a trámite, tendría que convocar en las próximas semanas. Esto es algo inmediato, se supone que es urgente. He puesto el ejemplo de la empresa contaminante y como tal debiera de tramitarse y definirse a la brevedad, ¿no? Yo diría que en no más de 30 días el juez debería de juzgar en primera instancia, tras la audiencia, luego de lo cual esto podría subir en apelación ante la sala superior en los siguientes 30 a 45 días, con lo cual este es un asunto que debería estar zanjado en primera instancia, seguramente a fines de agosto, principios de septiembre, y a nivel de sala hacia fines de septiembre, octubre, ¿no? Que es lo que correspondería. Es decir, no habría, digamos, mucho espacio, porque ya estamos ante un proceso electoral en curso, para poder llevar el caso a una tercera instancia, que es la Corte Suprema. La Corte Suprema, para tramitar una casación, tarda por lo menos un año, ¿no? Entre la admisión y la cuestión de fondo, ¿no? Entonces, por un lado, el fiscal la tiene difícil porque el estándar probatorio es muy alto, pero por otro lado, Fuerza Popular también lo tiene difícil porque hay un juez que ya tiene un precedente, tiene un pensamiento ya zanjado en una resolución, con lo cual es un riesgo, digamos, cierto, de que él pudiera aceptar la petición de la Fiscalía, con lo cual al partido solamente le quedaría en lo inmediato solo la segunda instancia, porque llegar a la Suprema ya lo sacaría de la carrera electoral. Efectivamente. Bien, muchísimas gracias, señor Carlos Caro, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buen día.